La mañana en Madrid era soleada, pero fresca. Me senté en una pequeña mesa de una acogedora cafetería en la esquina, disfrutando de mi café favorito con canela. En el aire flotaba el aroma de la repostería recién horneada, y el sonido cálido de la máquina de café se mezclaba con las conversaciones amortiguadas de los demás clientes. Este era mi ritual habitual antes del trabajo. Un momento de calma antes del caos del día. De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje. Eché un vistazo rápido a la pantalla. Era de Marcos, mi hijastro, que hacía tiempo vivía en Sevilla. Su mensaje era breve, pero inesperado. Hola, llegaré hoy. Estaré en tu casa esta noche. Espero que no sea un problema. Leí estas palabras varias veces, tratando de entender si había malinterpretado algo. Marcos siempre había sido meticuloso al planificar sus visitas, avisando con antelación. Algo en ese mensaje me provocó una sensación extraña. Intenté llamarlo, pero colgó después del primer tono. Esto no era normal. Una inquietud empezó a crecer en mi interior, pero me convencí a mí misma de que solo era mi imaginación. Tal vez simplemente había decidido darme una sorpresa. Terminé mi café y me dirigí al trabajo, intentando calmar mis pensamientos. Pero ni siquiera el bullicio de la ciudad que despertaba lograba borrar esa sensación inquietante de mi mente. La tarde se detuvo en el denso aire de Madrid cuando escuché el timbre de la puerta. Al abrir, vi a Marcos en el umbral con una maleta en la mano. Su apariencia me sorprendió al instante. Estaba agotado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Su cabello estaba despeinado y su ropa algo arrugada, algo completamente inusual en él. Siempre tan pulcro y ordenado, ahora parecía otra persona. Hola, dijo en voz baja, casi apagada. Marcos, ¿estás bien? ¿Por qué no me avisaste con más tiempo? Pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. Él se limitó a encogerse de hombros. Fue una decisión espontánea. Simplemente pensé que era mejor así. Marcos no se apresuró a entrar, como si temiera cruzar el umbral. Su comportamiento era tenso y se notaba en cada uno de sus movimientos. Finalmente, dio unos pasos hacia adentro, dejó la maleta junto a la pared y miró a su alrededor, como si estuviera viendo este lugar por primera vez. ¿Tienes hambre? ¿Quieres un té? Pregunté, intentando aliviar la tensión. No, gracias, solo quiero descansar. Respondió sin mirarme a los ojos. Todo esto era extraño. Marcos siempre había sido abierto, incluso cuando estaba pasando por momentos difíciles. Nunca evitaba las conversaciones, pero ahora parecía que había levantado un muro invisible entre nosotros. Está bien, acomódate. Si necesitas algo, dímelo. Intenté sonreír, aunque por dentro estaba llena de inquietud. Asintió y desapareció en su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé en la sala de estar, sintiendo cómo la sensación de ansiedad volvía a apoderarse de mí. Algo no estaba bien, y lo sabía. ¿Pero qué era? Más tarde esa noche intenté concentrarme en mis tareas, pero mis pensamientos regresaban constantemente a Marcos. Su sombra cruzaba ante mis ojos cuando se movía por el apartamento. Parecía que sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera ausente, perdido en sus pensamientos. Cuando escuché que la puerta de su habitación se cerraba nuevamente, mi corazón dio un vuelco. Me dirigí a mi propia habitación y me recosté, pero el sueño no llegó. Al día siguiente, con la intención de aliviar la tensión, le propuse a Marcos cenar juntos. Aceptó, aunque su respuesta fue seca y su tono carente de emoción. Elegimos una pequeña taberna cercana, famosa por su deliciosa paella y su vino. Sin embargo, ni siquiera el ambiente acogedor del lugar logró disipar su frialdad. ¿Cómo va todo en Sevilla? ¿El trabajo? ¿Los amigos? Le pregunté, tratando de iniciar una conversación. Bien, respondió casi sin levantar la vista de su plato. Su tono era mecánico, como si las palabras se hubieran dicho por costumbre. Bien, no es propio de ti ser tan breve. Siempre has sido de los que comparten todo. Intenté sonreír, buscando una chispa de apertura en él. Suspiró y me miró por un instante, pero su mirada estaba vacía. Solo estoy cansado. Últimamente hay muchas cosas. El cansancio no lo explica todo. ¿Qué ha pasado? Marcos, ¿sabes que puedes confiar en mí?
dije, con la esperanza de que mis palabras rompieran esa barrera invisible. Volvió a encogerse de hombros, evitando responder. En lugar de eso, apartó la vista hacia la ventana, como si algo allá afuera lo distrajera. La conversación terminó antes de empezar realmente. Después de la cena, caminamos de regreso al apartamento en silencio. Aunque íbamos uno al lado del otro, sentía que un océano nos separaba. Marcos parecía estar atrapado en sus pensamientos, completamente ajeno a mi presencia. Su aislamiento emocional era tan palpable que casi me repelía. Al llegar al apartamento, dijo: «Por favor, no me molestes esta noche. Tengo mucho trabajo importante». ¿Trabajo? ¿Aquí?, pregunté sorprendida, sabiendo que su profesión no requería trabajar desde casa. Sí, solo tengo que ocuparme de algunas cosas, respondió secamente y se retiró a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé parada en el pasillo, atónita por su comportamiento. Este no era el Marcos que yo conocía. ¿Qué podía haberlo cambiado tanto? Tras varios minutos de reflexión, decidí no presionarlo. Todos necesitamos nuestro espacio. Pero esa noche, como la anterior, solo me dejó con más preguntas que respuestas. La noche fue inquietante. Me desperté varias veces, oyendo sonidos leves provenientes de la habitación de Marcos. El chirrido de una silla, el susurro de papeles. Su vigilia alimentaba aún más mi ansiedad. Cerca de la medianoche, decidí levantarme para tomar un vaso de agua y salí de mi habitación con cuidado. Al pasar frente a la puerta de Marcos, noté una luz tenue filtrándose por debajo. No estaba dormido. Quise llamar a la puerta, pero algo me detuvo. La duda me inmovilizó. Entonces, algo más captó mi atención. La puerta no estaba completamente cerrada, y a través de una pequeña abertura vi su escritorio. Sobre él, un cuaderno abierto. La curiosidad me ganó. Sin pensar demasiado, me acerqué con pasos sigilosos hacia el escritorio. Durante unos segundos, solo me quedé allí, observando las páginas. La letra de Marcos era irregular, apresurada, como si reflejara su estado de ánimo confuso. Leí unas pocas líneas. No encuentro paz. Todo parece vacío. Ella es lo único que tiene sentido. Pero, ¿cómo decirlo? Otro fragmento decía: esto está mal, lo sé. Pero los pensamientos no se van. Tengo miedo de perderla, de que nunca lo entienda. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de shock, tristeza y una creciente comprensión. Estas palabras revelaban una parte de Marcos que nunca había conocido. Aunque aún no entendía completamente a qué se referían, en sus escritos resonaban la ansiedad y la soledad. De pronto, escuché pasos. Me apresuré a dejar el cuaderno donde estaba y retrocedí justo cuando la puerta se abrió. Marcos apareció y se quedó quieto al verme. Su mirada cambió en un instante. Primero sorpresa, luego sospecha y finalmente una irritación palpable. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad en su voz. «Lo siento, no quería. Solo estaba pasando», balbucé, incapaz de encontrar una buena excusa. Sin decir más, cerró la puerta frente a mí. Ese breve momento confirmó la distancia creciente entre nosotros. Me sentí como una intrusa en su mundo, pero no podía quitarme de la mente lo que había leído. Esa noche, al acostarme, me quedé despierta por horas, dándole vueltas a sus palabras y a su comportamiento extraño. ¿Qué quería decir realmente? Y lo que era aún más inquietante, ¿por qué sentía que sus pensamientos estaban relacionados conmigo? A la mañana siguiente, decidí que era hora de intentar romper la tensión. Quedarme en casa ya no era una opción, así que le propuse a Marcos salir a dar un paseo por el Parque del Retiro. Ese lugar siempre nos había ayudado a relajarnos y tener conversaciones significativas, especialmente cuando él era adolescente. «Vamos a caminar un poco. Te vendrá bien tomar aire fresco», le sugerí durante el desayuno. «Está bien», respondió brevemente, casi sin emociones. Caminamos en silencio por los senderos estrechos del parque, rodeados de altos plátanos. El sol se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras cálidas sobre el suelo. Sin embargo, la belleza del lugar no parecía afectar a Marcos. Caminaba como ausente, con la mirada perdida. «¿Te acuerdas de cómo solíamos venir aquí antes?», pregunté, tratando de romper el hielo. «Sí, me acuerdo», respondió, pero su tono era indiferente. «Este lugar siempre nos ayudó a hablar, Marcos. ¿Podemos hablar ahora?».
Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Mantuvo mi mirada por unos segundos y en sus ojos vi algo difícil de definir, un dolor profundo, casi inefable. No sé si puedo, dijo finalmente en voz baja. ¿Por qué no? Veo que algo no está bien. Y esto lleva pasando desde hace tiempo. Intenté sonar calmada, pero no pude evitar que mi tono revelara cierta preocupación. Suspiró, pasándose una mano por el cabello, como si buscara las palabras adecuadas. Pero en lugar de responder, simplemente apartó la vista hacia el lago tranquilo, donde pequeñas barcas se deslizaban sobre el agua. Hay cosas que son difíciles de explicar, dijo al fin. Si no lo intentas, nunca podré entenderlo. Me acerqué y toqué suavemente su mano. Se estremeció, aunque no retiró la mano. Sus hombros se tensaron y su mirada permaneció fija en el horizonte. Solo quiero que sepas que tú eres importante para mí, dijo finalmente, girándose hacia mí por un instante, antes de volver a apartar la mirada. A veces temo que todo esto sea demasiado. ¿Demasiado? ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, mi voz quebrándose en el silencio del parque. Pero Marcos no respondió. Solo negó con la cabeza, como indicando que la conversación había terminado. Seguimos caminando en silencio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Dentro de mí crecía la certeza de que Marcos estaba librando una batalla interna que yo no podía comprender. Y al mismo tiempo, algo más, apenas perceptible, comenzaba a inquietarme profundamente. La noche en Madrid tenía una claridad fresca. Desde el balcón, las luces de la ciudad brillaban como estrellas esparcidas en la oscuridad. Marcos y yo nos sentamos a una pequeña mesa. Preparé 2 tazas de té, con la esperanza de que el aire libre y la tranquilidad pudieran ayudarlo a abrirse. Parecía un poco más relajado, pero su silencio seguía siendo pesado. Marcos, no quiero presionarte, pero necesitas decir algo. Veo que estás sufriendo, y quiero ayudarte. Puedes confiar en mí, dije mientras lo observaba con atención. Suspiró profundamente, pasó una mano por su rostro y cerró los ojos por un momento. No sé por dónde empezar, respondió finalmente. Su voz era tranquila, pero cargada de agotamiento. Cualquier cosa que diga va a sonar mal. ¿Mal? ¿Por qué? Soy tu familia, Marcos. ¿Realmente piensas que no puedo entenderte? Parecía meditar mis palabras mientras sus dedos jugaban nerviosamente con la taza de té. Luego, de repente, levantó la mirada hacia mí. Sus ojos tenían algo que me dejó sin aliento, un destello de vulnerabilidad y determinación. Justamente por eso, eres mi familia, pero también eres más que eso, dijo con una honestidad dolorosa. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Más que eso? ¿A qué te refieres? Su mirada se hizo más intensa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. Siempre has sido quien me apoyó cuando nadie más lo hacía. Siempre estabas ahí. Dependía de ti. Pero esto no es solo dependencia. Estoy confundido con lo que siento por ti, confesó, cada palabra saliendo como si le arrancaran algo de dentro. Un nudo se formó en mi garganta y el aire pareció volverse más denso. Esto era demasiado inesperado, demasiado doloroso. Marcos, no puedes pensar así, dije con la voz temblorosa. De repente, se inclinó hacia mí, quedando a solo unos centímetros de mi rostro. Sus ojos se clavaron en los míos, una mezcla de súplica y resolución. Pero lo pienso, y ya no puedo ocultarlo. Sentí su mano buscar la mía, pero instintivamente me aparté, levantándome de golpe. No, Marcos, eso está mal. Casi grité, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Su mirada se llenó de decepción, y luego de un dolor profundo. Giró la cabeza hacia las luces de la ciudad, evitando mirarme. Lo sé que está mal, pero no puedo evitarlo, susurró. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me levanté del balcón sin decir nada más. Dentro de mí, una tormenta de emociones se desataba. Sorpresa, pena, confusión. Este momento lo había cambiado todo, y no sabía cómo podríamos volver a la normalidad después de esto. Al día siguiente, la tensión en el apartamento era palpable.
Marcos apenas salía de su habitación, y yo intentaba enfocarme en las tareas diarias, aunque mis pensamientos no dejaban de girar en torno a lo sucedido la noche anterior. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi mente, como una grabación que no podía detener. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía deshacer este nudo que ahora nos separaba? Esa noche decidí enfrentar la situación. Era evidente que ignorarla solo empeoraría las cosas. Reuniendo todo mi valor, me acerqué a la puerta de su habitación y toqué suavemente. Marcos, necesitamos hablar, dije con firmeza. Entra, respondió, su voz apagada. Abrí la puerta y lo encontré sentado al borde de la cama, con la cabeza inclinada, como si el peso de sus pensamientos lo aplastara. Su rostro lucía aún más cansado y abatido que antes. No podemos dejar esto sin resolver. Comencé, sentándome en una silla cerca de su escritorio. Lo que dijiste anoche, Marcos, es algo demasiado serio para ignorarlo. Levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de desesperación y resignación. Sé que no debí decirlo, pero no podía seguir guardándolo. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, sus movimientos nerviosos y tensos. ¿Crees que no lo he intentado, que no he luchado contra esto? Pero lo he hecho. Pensé que el tiempo lo solucionaría, pero no fue así. Marcos, dije, esforzándome por mantener la calma, no podemos permitir que estos sentimientos existan. Tienes que entender que esto cruza todas las líneas. Es incorrecto. Se detuvo frente a mí, mirándome con una intensidad que me desarmó. Pero nunca has sido solo familia para mí. Fuiste la única persona que estuvo allí cuando más lo necesitaba. Me diste esperanza, me ayudaste a creer en mí mismo. No sé cómo dejar esto atrás, dijo con la voz quebrada. No tienes elección, Marcos. Es necesario. Respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba, pero me mantuve firme. De repente, se inclinó hacia mí y tomó mi mano. En su gesto había tanto ruego como determinación. No puedo, murmuró, y antes de que pudiera reaccionar, se acercó para besarme. El tiempo pareció detenerse. Me aparté de inmediato, levantándome de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que el sonido retumbaba en mis oídos. No, Marcos, nunca, exclamé, mi voz dura y categórica. Él se quedó inmóvil, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Su rostro se llenó de vergüenza y dolor, y retrocedió un paso cubriendo su rostro con las manos. Lo siento, dijo en un susurro casi inaudible, dándose la vuelta para evitar mirarme. Permanecí allí unos instantes, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Luego, sin decir nada más, salí de su habitación y cerré la puerta tras de mí. Sabía que ese momento había marcado un punto de no retorno para ambos. El límite se había cruzado, y ahora solo quedaba buscar un camino para reconstruir nuestras vidas separadas. En los días que siguieron, la atmósfera en el apartamento se volvió insoportable. El silencio era denso, casi tangible, como una presencia constante entre nosotros. Marcos apenas salía de su habitación, y cuando lo hacía, nuestras interacciones eran breves y tensas. Cada mirada se evitaba, cada palabra parecía cargar un peso demasiado grande. La calma que una vez había caracterizado nuestro hogar se había transformado en una prisión emocional. Yo misma estaba atrapada en un dilema. Quería encontrar una manera de retomar algo de normalidad, pero sabía que el daño ya estaba hecho. Había una brecha entre nosotros que parecía insalvable, y aunque mi mente me decía que esto debía resolverse, mi corazón estaba agotado. La tercera noche después de aquel incidente, Marcos salió finalmente de su habitación. En su mano llevaba una maleta, y su chaqueta colgaba de su hombro. Su rostro, aunque aún marcado por el cansancio, reflejaba una determinación nueva. Voy a volver a Sevilla, anunció sin preámbulos, sin mirarme a los ojos. Sus palabras fueron un golpe repentino, y por un momento no supe cómo reaccionar. Parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte sabía que esto era una huida. Marcos no estaba enfrentando lo que sucedió, simplemente se estaba alejando de ello. ¿Es esta realmente la mejor decisión? Pregunté finalmente con cautela. Sí, no puedo quedarme aquí. Sé que crucé un límite que no debía, y lo siento. Necesito regresar y...
enfocarme en mí mismo, dijo, su tono firme pero teñido de melancolía. Asentí lentamente, aceptando sus palabras, aunque mi interior estaba lleno de emociones encontradas. Espero que encuentres la paz que necesitas, Marcos, dije en voz baja, mirando su rostro por última vez. Se quedó quieto con la mano en el pomo de la puerta. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vi un dolor profundo, mezclado con una tristeza resignada. Gracias, murmuró antes de abrir la puerta y desaparecer por el pasillo. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él dejó tras de sí un silencio ensordecedor. Me quedé de pie, mirando el vacío espacio donde había estado, sintiendo el peso de su partida. Sabía que esta separación era lo mejor para ambos, pero no pudo evitar dolerme. Esa noche, el apartamento se sintió más grande y más vacío que nunca. El alivio que esperaba no llegó de inmediato, y en su lugar quedó una sensación de pérdida y soledad. Marcos se había ido, pero el eco de lo que sucedió permanecía, flotando en el aire como un recuerdo imposible de borrar. Después de que Marcos se marchó, el apartamento parecía sumido en un silencio abrumador. La ausencia de su presencia, aunque necesaria, dejó un vacío difícil de ignorar. Traté de regresar a mi rutina, el trabajo, las tareas diarias, incluso paseos por la ciudad, pero todo parecía mecánico, como si solo estuviera cumpliendo con un guión sin sentido. Mis pensamientos volvieron una y otra vez a él, sus palabras, su mirada llena de lucha interna, su desesperación, seguían persiguiéndome. Me preguntaba constantemente qué podría haber hecho diferente, cómo habíamos llegado a este punto. Una mañana, en un intento de recuperar algo de normalidad, decidí limpiar el apartamento a fondo. Este acto siempre me ayudaba a ordenar no solo el espacio físico, sino también mi mente. Mientras organizaba las estanterías, me encontré con su cuaderno, el mismo que había visto antes. Lo tomé, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión, y finalmente lo abrí. Además de las entradas que ya había leído, había nuevas páginas escritas, aparentemente poco antes de su partida. No sé si podré regresar. Tal vez huir sea todo lo que soy capaz de hacer. Cometí un error y lo sé. Pero ¿cómo disculparme? ¿Cómo reparar lo irreparable? En otra página había escrito: sé que la lastimé. Era lo que más temía, y lo hice. Tal vez ahora ella pueda seguir adelante, sin esta sombra que dejo tras de mí. Leer esas palabras fue como revivir el dolor de los últimos días. Pero también me ofrecieron una nueva perspectiva. Su arrepentimiento era evidente, y por primera vez entendí que, aunque sus acciones habían sido inadecuadas, estaba profundamente consciente de sus errores. Dejé el cuaderno en su lugar, pero sus palabras permanecieron conmigo. Esa noche tomé una decisión. Necesitaba dejar atrás todo lo que había sucedido. Marcos ya no estaba aquí, y ahora era mi momento de liberarme del peso de esta historia. Mi proceso de sanación fue lento, pero cada día me sentía un poco más fuerte. Dejé de esperar un mensaje o una llamada suya. Sabía que él también necesitaba tiempo para sanar, al igual que yo. La distancia era nuestra única opción para reconstruirnos como individuos. Con el tiempo, encontré consuelo en pequeños detalles, en el trabajo, en el tiempo con amigos, en explorar rincones desconocidos de Madrid. Aunque todavía sentía una leve melancolía al pensar en él, también sabía que su partida era necesaria para que ambos pudiéramos encontrar algo de paz. Marcos había tomado su camino y yo estaba aprendiendo a tomar el mío. El silencio en el apartamento dejó de ser una carga y comenzó a sentirse como un espacio para respirar, para empezar de nuevo. Pasaron algunas semanas cuando recibí un mensaje inesperado de Marcos. Su tono era cauto, casi tímido. Hola, sé que después de todo no tengo derecho a pedir esto, pero ¿podríamos vernos? Quiero disculparme en persona. El mensaje despertó una mezcla de emociones en mí: ansiedad, curiosidad y, quizás, una pequeña chispa de esperanza. Después de pensarlo mucho, decidí aceptar. Sentía que necesitábamos un cierre definitivo, algo que nos ayudara a ambos a seguir adelante. Quedamos en un pequeño café en Sevilla. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado junto a una ventana con una taza de café delante. Su apariencia había cambiado. Parecía más tranquilo, más centrado, aunque todavía llevaba consigo una sombra de tristeza en la mirada.
Hola, dije mientras me sentaba frente a él. Hola, respondió, su voz baja pero sincera. Durante unos minutos, el silencio nos envolvió, hasta que finalmente decidió hablar. Gracias por venir. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero necesitaba verte. Quiero disculparme por todo lo que hice. Asentí en silencio, dándole espacio para continuar. Lo que hice fue inaceptable. No hay excusa para ello. Dejé que mis sentimientos y mi confusión me cegaran y te lastimé, dijo con la voz quebrada. Nunca debí trasladar mi dolor y mi soledad a ti. Sus palabras eran honestas, y podía ver el esfuerzo que le costaba pronunciarlas. Sé que lo que hice no tiene justificación. Me dejé llevar por emociones que no debería haber sentido, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. No quiero que me recuerdes por ese error. Tomé un momento para responder, buscando las palabras adecuadas. Aprecio tu sinceridad, Marcos. Lo que pasó fue doloroso para ambos, pero es importante que reconozcas tus errores y trates de aprender de ellos. Yo también he tenido tiempo para pensar, y creo que ambos necesitamos este cierre. Él asintió, sus ojos mostrando un ligero alivio. Lo último que quería era ser una carga para ti, añadió. Y ahora sé que la distancia era lo mejor. Solo espero que puedas encontrar paz después de todo esto. Tú tampoco fuiste una carga, Marcos. Eres parte de mi vida y lo seguirás siendo. Pero ahora necesitamos seguir adelante por caminos separados. Le respondí con suavidad. Seguimos hablando durante un tiempo, recordando algunos momentos buenos y compartiendo palabras de aliento. La conversación, aunque emotiva, tuvo un tono reconciliador. Antes de despedirnos, Marcos dijo, Gracias por darme la oportunidad de disculparme. Prometo que nunca volveré a herirte. Asentí, sintiendo que esta promesa marcaba el fin de un capítulo y el inicio de algo nuevo. Cuando nos despedimos, sentí que el peso que ambos habíamos cargado se aligeraba. Por primera vez en semanas, la sensación de cierre era real. Aunque sabía que nuestras vidas tomarían caminos diferentes, este encuentro fue el punto de partida para ambos. Dejamos atrás el dolor y nos dimos la oportunidad de encontrar la paz que tanto necesitábamos. Después de nuestra reunión, sentí que finalmente una etapa difícil había llegado a su fin. Marcos ya no era una fuente de conflicto o dolor, sino un recuerdo de una experiencia que ambos habíamos decidido dejar atrás. Sus disculpas y el esfuerzo por comprender sus sentimientos me dejaron una sensación de cierre. Y aunque los ecos de lo ocurrido aún resonaban levemente, ya no eran una carga. Días después, recibí una carta suya. Sus palabras eran sinceras y reflejaban la madurez que estaba empezando a alcanzar. Gracias por escucharme y darme la oportunidad de corregir mis errores. Finalmente estoy trabajando en mí mismo, y eso fue posible gracias a tu paciencia y comprensión. No sé cómo se desarrollará mi vida a partir de ahora, pero siempre estaré agradecido por haber estado ahí cuando más te necesité. Espero que tú también encuentres tu paz. Leí la carta con una mezcla de alivio y gratitud. Sus palabras confirmaban que estaba avanzando en su camino, y eso me daba tranquilidad. Guardé la carta en un cajón, como un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado, pero también como un símbolo de que era hora de mirar hacia adelante. Mi vida comenzó a recuperar su ritmo natural. Me sumergí en mi trabajo, exploré nuevos lugares y dediqué más tiempo a las amistades que me aportaban luz y alegría. Dentro de mí, sentía que algo había cambiado. Era como si una versión más fuerte y más segura de mí misma hubiera emergido de esta experiencia. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid, me encontré con un pequeño café que solíamos frecuentar Marcos y yo. Por impulso, decidí entrar. Pedí una taza de café y me senté junto a la ventana, dándome un momento para reflexionar. Sí, había sido un camino difícil, lleno de desafíos emocionales, pero no lo cambiaría. Todo lo que había sucedido me había transformado, dándome las herramientas para enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Marcos y yo no mantuvimos mucho contacto después de esa última reunión, pero sabía que ambos estábamos siguiendo caminos que nos llevaban a la sanación. Lo importante era que, al final, encontramos la manera de soltar lo que nos ataba al pasado. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo el sol teñía de oro las calles de la ciudad, me sentí en paz.
Estaba lista para un nuevo capítulo, uno libre de remordimientos y lleno de posibilidades. Ahora podía decir con certeza que había dejado atrás lo que me retenía y estaba preparada para enfrentar lo que viniera, con un corazón más fuerte y más ligero.